Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 31, el evangelio que se nos propone es Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 12, que yo invito a que lo leas en tu propia Sagrada Escritura. El Divino Maestro se dirige a hombres de la ley de Dios, los escribas considerados perfectos conocedores de la ley de Dios, y los fariseos considerados los perfectos hacedores de la ley de Dios. El Divino Maestro, en su rol de profeta, no solo anuncia el querer de Dios, sino que denuncia las actitudes que se alejan del querer divino. Los invito a considerar tres ideas. La primera, lo que hacen escribas y fariseos. Haced y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 3. Jesús denuncia en sus interlocutores la inconsistencia, la incoherencia, la incongruencia entre el decir y el hacer. Dicen, pero no hacen. Dicen lo que no hacen y hacen lo que no dicen. Si en sus dichos dicen ser los mejores intérpretes de la ley, sus obras desdicen lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Mateo 23, 4. Contrasta la actitud de Cristo respecto a la de los escribas y fariseos en torno a la interpretación de la ley. Jesús interpreta la ley convirtiéndola en yugo suave y carga ligera. Mateo 11:30. Mientras escribas y fariseos interpretan la ley convirtiéndola en un peso insoportable, sofocante, asfixiante, esclavizante, subyugante. Son hombres complicados que complican la vida a los demás con sus complicaciones. Complican la vida en vez de simplificarla. Hacen pesada la vida en vez de hacerla liviana. Trastornan y transforman la cordura legal en una tortura legal. Transforman la ley perfecta de la libertad, Santiago 1:25, en perfecta esclavitud. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Es una forma de traducir el Salmo 19:8. Los escribas y fariseos han convertido la ley en cansancio del alma. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los demás. Mateo 23:5. Su intención no es recta, como no es recta su interpretación de la ley. Buscan la fama vanidosa y la vanidad famosa. No buscan la gloria de Dios, sino la vanagloria humana. El evangelista da tres ejemplos concretos. El primero tiene que ver con la forma como se viste. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Las filacterias eran pequeños estuches que contenían las palabras esenciales de la ley y que los judíos fijaban en sus brazos o en su frente, interpretando literalmente y practicando materialmente textos de la Escritura como Éxodo 13:9, 13:16, Deuteronomio 6:8, Deuteronomio 11:18. Las orlas eran unos flecos cosidos a las puntas del manto, cuya finalidad era ayudar a recordar los preceptos del Señor, según el libro de los Números, capítulo 13, versículos 38 y 39. Escribas y fariseos interpretan literalmente la ley y se sirven de esa interpretación literal para buscar beneficios personales, para alimentar la soberbia que los hincha y los infla. En efecto, su especialidad es ensanchar y alargar. Jesús denuncia una vida religiosa
tejida de exterioridades aparentes, apariencias vanas, vanidades soberbias, soberbias nauseabundas. El problema en el fondo no son los trajes, sino la actitud soberbia de quien los viste. El segundo ejemplo tiene que ver con los lugares que escribas y fariseos pretenden ocupar. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Mateo 23, 6. La soberbia petulante y la petulancia soberbia de escribas y fariseos reclama para sí los primeros puestos en la vida social, banquetes, y en la vida religiosa, sinagogas. La cultura de la apariencia, con su insaciable sed de honor y prestigio, que viven los actuales cazadores de likes y de seguidores. El problema verdadero no son los puestos, sino la actitud soberbia de quien los pretende. El tercer ejemplo tiene que ver con el trato que reclaman. Que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Mateo 23, 7. No toleran el anonimato ni la indiferencia, sino que exigen ser saludados con deferencia. Dan demasiada importancia a cosas sin importancia, como la gente carente de importancia. Piden que se les dé el título de rabí, título que literalmente significa mi grande. Se sienten más grandes que los demás, se consideran más grandes que los demás, creen estar por encima de los demás. El problema verdadero no son los saludos, ni los títulos que se empleen, sino la actitud soberbia de quien los exige. Segunda idea, lo que no han de hacer los discípulos. Del versículo 8 al 10, el Divino Maestro exhorta a sus discípulos a no dejarse contagiar por este estilo de vida de escribas y fariseos, marcado por orgullo soberbio, soberbia arrogante, arrogancia loca. Les pone también 3 ejemplos concretos. Que no pretendan ser llamados rabí, ni padre, ni instructores. La invitación es a no contribuir a subir a nadie a ningún soberbio pedestal, porque todos somos hermanos. Mateo 23, 8. Pantes de Hiumeis adelphoi este. Todos somos hermanos. Y porque, segunda razón, uno solo es nuestro Padre, y por consiguiente, de nuevo, todos somos hermanos. Y tercera razón, porque uno solo es nuestro instructor, Cristo, el Señor, el hermano por excelencia, que nos enseña la hermandad y nos hace hermanos unos de otros. Porque todos somos hermanos, la actitud que ha de distinguirnos es la fraternidad comunional y la comunión fraterna. Tercera idea, no se puede llamar padres a los sacerdotes. Desafortunadamente, estas palabras de Cristo de Mateo 23, 8 a 10 son interpretadas por algunos para decir que no se ha de llamar padre a nadie, ni a los sacerdotes, ni a los papás. ¿Es esto cierto? Respondo a esto con 4 argumentos. Primer argumento, Cristo es un maestro de vida, no de gramática. Su interés en este paso del Evangelio no es enseñar cuáles palabras usar y cuáles no, cosa que nunca hizo, sino enseñar cuáles valores vivir y cuáles antivalores no vivir. En este caso, enseña el Divino Maestro a evitar el antivalor de la soberbia y a vivir en cambio el valor de la humildad. Segundo argumento, en la Sagrada Escritura los líderes espirituales son llamados padres o ellos mismos se consideran padres y ninguno de ellos piensa que eso esté prohibido por Cristo. Solo para tomar un ejemplo, el apóstol Juan, en su primera carta se dirige a sus interlocutores llamándolos hijitos míos. Es decir, él se considera padre, él se llama a sí mismo padre. Basta mirar el capítulo 2 de la primera carta del apóstol San Juan, versículo 1, 12, 14, 18, 28.
Si fijamos la mirada del corazón en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra: os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Miremos bien que en este versículo Juan se considera a sí mismo padre, porque llama a sus interlocutores hijos. Segundo, llama a algunos de sus interlocutores padres, sin que esto afecte que el Padre absoluto es aquel que es desde el principio. Lo mismo que Juan, harán Pedro y Pablo. Esto es un solo de los ejemplos en los cuales en la Sagrada Escritura los líderes espirituales son considerados y llamados Padre. Por tanto, basarse en este texto para decir que a los sacerdotes no se les pueda llamar padres es una pésima y pobre interpretación de la Escritura. Tercer argumento. Si se toman literalmente estas palabras y se las aplica a la letra en su materialidad, no llamar padre ni siquiera al propio papá, se estaría haciendo lo mismo que hacían los escribas y fariseos, y se resultaría haciendo hoy lo mismo que Cristo condenó en escribas y fariseos. Cristo critica a escribas y fariseos porque en sus interpretaciones de la Escritura no van al Espíritu, sino que se quedan en la letra, y eso mismo haría quien hoy, interpretando literalmente este texto, diga que no se puede llamar padre a nadie. Cuarto argumento, la conclusión del paso es clave para su interpretación. Si el interés de Cristo fuese enseñar a no usar ciertas palabras, hubiese concluido más o menos así. Por tanto, no le digan maestro, ni padre, ni instructor a nadie. Pero el Divino Maestro concluye de esta manera: el mayor entre vosotros será el servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Esta conclusión y sobre todo el último versículo construido en un bellísimo quiasmo deja claro cuál sea el interés de Cristo. Su interés es enseñar los valores del servicio y de la humildad. Reducir su preciosa enseñanza a cuestiones de palabras no nos hace mejores que los escribas y fariseos de su época. María, la Virgen Madre, modelo del servicio humilde y de la humildad servicial, nos ayude a imitar a su Hijo, manso y humilde de corazón, que nos propone un yugo suave y ligero. Escribió San Agustín, padre de la Iglesia: la soberbia odia ser igual a los otros y busca imponer su dominio en vez del dominio de Dios. Gracias por compartir el video. Un saludo desde aquí de la vereda de El Cedro y buen domingo para todos.